bueno. Peligrosamente para mí. Sí, totalmente. Imagínate que me parezca con tus tendencias izquierdosas. Sí, pero el doctor comparte eso. El doctor comparte. Bueno, si uno tiene tendencia izquierdosa y el otro tiene tendencia derechosa, se puede encontrar a lo mejor un buen intermedio. ¿Sabes cómo, doctor? Solamente la tendencia izquierdosa, no hay derechosos. Lo malo es lo izquierdo. Caramba. Sí, no, el zurdito no es mal malo. No, pero entonces hay que distinguir ya si ustedes son de tendencia socialdemócrata o social liberal, o medio socialista ya, o socialista y medio luego ya. Socialdemócrata, el estilo europeo, libre mercado, pero participación del Estado para el estado del bienestar. Perfecto. Sí. En Estado de Derecho con democracia. ¿Y qué dice la Constitución, doctor? Artículo creo que primero o segundo. Sí, así mismo, es muy buena nuestra Constitución en declaración de buenas intenciones. El Paraguay es un Estado social de derecho. Pues ahí la Constitución. Sí, así mismo. Doctor, comisión asesora le llamaron hace cuánto, 20 días, no sé si ya es un mes, para la renegociación de la Nexocel, Tratado de Itaipú. Eso fue una cuestión mediática para apaciguar los ánimos, porque creo que nunca más se reunieron, o nunca luego se reunieron. En realidad, para entender bien el asunto, hay que saber que en un primer impulso ellos nombraron a un montón de gente que tenían a mano ahí. Y ya dieron a conocer a la prensa como una estrategia de propagar calma a la población, porque estaba en plena erupción el escándalo por el juicio político doble, ¿verdad? Entonces lanzaron esos nombres, pero tenían otros nombres también. A mí me llamaron, no puedo decir ahora nombres, pero 2 ministros para hablar del tema, y me dijeron que a ellos les gustaría conformar esa comisión de notables con gente que se haga equilibrio la una con la otra, que haya contrapesos, que haya gente joven, que haya gente con mucha experiencia, que haya mujeres, es decir, y profesiones de todo tipo. Y yo pregunté, pero ¿cuántos seríamos entonces? Y no tenían tampoco mucha idea. Y cuando pregunté cuáles serían los términos de referencia, me dijeron que todavía no sabían. Para la audiencia aquí quiero aclarar que términos de referencia es la descripción de las tareas a realizar, y después el tipo de remuneración, aunque sea solo honorífica, que se va a poner en práctica. Porque si es ad honorem, puede ser con cobertura total de los gastos en que se incurriere en el ejercicio de las funciones de la comisión, ¿verdad? Que también es una propuesta interesante. Y como no tenían claros los términos de referencia, yo dije que iba a esperar a que estuvieran claros los términos. Me dijeron sí, que cómo no, que dentro de 2 semanas o 3 a más tardar ellos van a convocar la lista completa ya. Pero resulta que ya no volvieron a hablar con los primeros nombrados y tampoco con los segundos. Pero eso no quiere decir que hayan renunciado a eso, sino que realmente están en una maratón de prioridades, y cuando las prioridades son muchas, ya pierden su carácter de prioridad. Claro. O sea que estamos todos sin saber qué hacer, porque en parte han utilizado ya los nombres de los que trascendieron a la prensa y de los que no hemos trascendido a la prensa. Estamos también ahí con el deseo de ayudar, pero no nos atrevemos a hacerlo antes que las reglas de juego estén claras. Claro. Y aparte, el otro día hablaba con uno de los integrantes de esta comisión asesora, y digo porque hablé y le hice una entrevista en el canal a César Barreto, el ex ministro de Hacienda, y él me dice que hasta ahora no tienen una hoja. Supongamos que se reúnan todos los que forman parte, los 30 creo que son, se pongan de acuerdo, se juntan, se reúnen, y ¿de qué van a hablar? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el punto de partida? Creo que tampoco se tiene eso. ¿Qué es lo que se va a plantear? ¿Qué es lo que se va a negociar? ¿Cómo se va a negociar? ¿Qué es lo que quiere Paraguay? ¿No se tiene eso, doctor? No, y efectivamente es la misma cosa, dicha en otras palabras nomás, la misma cosa que había dicho hace apenas unos minutos, ¿verdad? Sí. No están claros los términos de referencia, porque todo contrato, aunque sea verbal, tiene que decirle a uno a qué uno se va a dedicar y cómo se van a pagar los gastos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo cuáles son los objetivos de esa instalación de comisión de notables, ¿verdad? Y yo les diría a los que ya fueron nombrados y a los que están todavía en la sombra que no hay que apurarse en esto, menos todavía nosotros, ¿verdad? Porque resulta que es un estallido impresionante de conflictos,
y de intereses creados y de pactos nuevos entre movimientos de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, un pacto de mayorías en el Congreso que está degenerando ya en un pacto de protección a la corrupción y a la impunidad. Eso es lamentable tener que decir ya por adelantado, y si yo voy a formar parte de una comisión como la que se decía, y yo soy de los que dicen al pan pan y al vino vino, o sea, no voy a dejar que me alquilen el pensamiento o que me censuren las palabras, ¿verdad? Eso que se ha hecho en el Congreso es un pacto de protección a los corruptos, otorgándoles impunidad. Y basta con ver la lista de los que están impugnados y de los que están ya en proceso de juzgamiento, todos ellos van a ser beneficiados. O sea, es una burla a la ciudadanía. Otro tema, doctor, que aprovechando su gentileza, esto que se plantea o se anunció, si bien hay un desmentido del ministro de Hacienda, pero los parlamentarios podían actuar, no, siempre ellos deciden finalmente o tienen la última palabra en la elaboración del presupuesto. Lo del déficit del 1,5, que podría eso superar, que podríamos superar para el presupuesto del próximo año, ¿eso es peligroso? Eso puede ocurrir incluso sin aprobación parlamentaria, sino simplemente con los hechos se van a desencadenar en forma concatenada, ¿verdad? Por ejemplo, se van a disminuir los ingresos del IRASIS, que es el impuesto a las ganancias de las empresas sociales, de las empresas comerciales y de servicios, industriales, comerciales y de servicios. Se va a disminuir el IVA, va a disminuir el ingreso por impuesto selectivo a consumo, y eso va a hacer que el Poder Ejecutivo se sienta en la obligación de seguir financiando gastos fijos. No puede dejar de pagar, por ejemplo, salarios, remuneraciones y pensiones. Y para colmo, como que hay una hiperremuneración de niveles estratosféricos a determinados funcionarios públicos en altas funciones. Me refiero a los que están a cargo de los ministerios, que hay que saber cómo decir también eso. No se trata solamente de poder legislativo, son también los magistrados del Poder Judicial también. Y ni qué decir los que trabajan en las entidades binacionales, que no tienen nada que ver ya con el conflicto presupuestario, porque hasta hoy en día son como un ente jurídico que es transnacional, o sea que no es ni solamente brasileño, ni solamente paraguayo, sino que es binacional y no forma parte de eso del presupuesto. Es decir, del presupuesto general de la nación. Es decir, con esa hiperremuneración que se otorga a altos funcionarios, se está instalando algo así como el robo legal del pago de impuestos que constituyen la recaudación tributaria. Y con ese robo legal, entonces por supuesto que hay menos recursos para financiar la reactivación económica. Y aparte del robo legal, está también el fraude sistemático al que se expone a los escasos recursos del Tesoro a través de trampas fraudulentas, sofisticadas, de las que son víctimas no solamente la recaudación tributaria, sino también la deuda pública. Es decir, están robándonos legalmente y saqueándonos en forma fraudulenta. En esas condiciones, por supuesto que falta dinero y por supuesto que se va a perforar la ley de responsabilidad fiscal. Para hablar claro, mientras no se detenga el saqueo permanente a la escasa recaudación tributaria, que es dinero que pagamos los contribuyentes, y nunca va a haber dinero suficiente para pagar lo que el Estado puede y debe pagar en una sociedad moderna, como son gastos de seguridad, gastos de defensa, salud, educación y muchos otros rubros que son altamente necesarios. Por ejemplo, recién hablábamos con el director de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias. Los docentes van a ir a huelga esta semana, ya que ese aumento del 16% se aplique desde febrero. En el ministerio dicen, no hay plata, recién se puede desde julio. Y le digo yo, pero hay un acuerdo hecho, y sí, pero está la realidad, no hay plata. ¿Qué le vamos a decir a los docentes? Sí, efectivamente, ¿no? Y ese es el drama, ¿no? Es decir, se pueden hacer declaraciones de buenas intenciones, pero lo importante es lo que sucede después en la práctica, cuando se le acaban los fondos y hay gastos fijos a pagar, y hay que pagar sí o sí.
aunque se perfore la ley de responsabilidad fiscal. Y como hay inversiones que también son egresos, que deben ser realizadas sí o sí, porque sin las inversiones en infraestructura, ahí sí que no se reactiva nada en la economía. Y entonces las inversiones en infraestructura, por supuesto que tienen que seguir siendo financiadas. O sea, yo creo que es algo así como una gigantesca manifestación de buenas intenciones, es decir, que no se va a perforar la ley de responsabilidad fiscal cuando el gobierno está acosado por robos legales, por saqueos fraudulentos y por la necesidad imperiosa de financiar obras de infraestructura. Sí o sí va a faltar dinero. Sí, por eso es que yo le respeto tanto al doctor, ¿verdad? Porque él no se va tampoco al extremo. Es la economía de mercado, los sectores, doctor, tienen que crecer, ¿verdad? Pero tiene que haber la equidad, que siempre admiro tanto y aprecio de tu comentario. Está mal que el periodista lo diga, ¿verdad? Pero a mí me parece que es la realidad de las cosas. Ahora, ¿cómo hacer para cambiar, doctor? Yo ironizando acá con Jorge digo una vez que sigamos lo demás, que no paguemos entonces el IVA, la gente pobre no pague el IVA, tampoco bonos hasta tanto, como dicen los que tienen dinero y pueden pagar impuestos, porque poner impuestos es imposible en el Paraguay, doctor. Se quiso hacer alguito, no sé cómo está eso, y nos tiramos todo del pelo. Entonces, ¿cómo hacer es la pregunta? Y muchas gracias por los buenos conceptos. ¿Vos sos Benito Fleitas o te estoy confundiendo otra vez? No, yo soy Benito. Muchas gracias por los conceptos. Lo que quiero decirte, ¿qué podemos hacer nosotros los comunicadores sociales o los analistas o los técnicos? Y solamente nos queda el recurso de informar y formar a la gente en educación cívica y en información veraz. El eslogan podría ser formar informando bien. Ya. Porque si la gente ni siquiera sabe lo que está ocurriendo, y es mal asunto eso. En Estado de Derecho, con democracia, como todo tiene que hacerse articulando mayorías, y nosotros, los comunicadores sociales, los técnicos y los analistas y tal, no podemos nosotros articular mayoría, y no nos queda otra alternativa que ir trabajando para la articulación de mayorías en el futuro, pero que no sea lejano. De tal forma que algún día nosotros con nuestras propias mayorías podamos lograr votar a través de nuestros diputados y senadores y a través de otros representantes en las esferas de decisión cuando se trata de decisiones fundamentales para la salud del Estado de Derecho en democracia. Ya. Doctor, ¿estuviste de acuerdo con el acta? Ahora, yo te elogié tanto y me extrañó, o yo entendí mal, que al principio o fue que no se informó bien que vos estuviste y seguís manteniendo esa postura a favor de cómo se firmó el acta de Itaipú. Hay que elegir muy bien las palabras en cuestiones así súper difíciles como las de Itaipú o las de reforma tributaria, por ejemplo. Porque cada palabra es como una ficha en el tablero de ajedrez, ¿verdad? Si uno no pone todas las fichas en el tablero o las saca de antemano y cambia totalmente el resultado del juego, ¿verdad? Entonces hay que saber muy bien lo que uno dice. Con respecto al acta bilateral, ahí hubo un montón de irregularidades. No estoy seguro si hubo ilegalidades, ¿verdad? Tampoco creo que se haya cometido traición a la patria. Me parece que sí, que hay que investigar seriamente lo que ocurrió, pero hay que dejar esa investigación en manos del Ministerio Público y dentro del Ministerio Público en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, a los efectos de que ellos sigan investigando con recurso a los tribunales judiciales, naturalmente, para ver si realmente hubo fraude, es decir, actividades ilegales, ¿verdad? Y si hubo fraude y actividades ilegales, y sancionar ejemplarmente a los culpables, pero incorporando una nueva modalidad a la que no estamos acostumbrados, y es que los culpables pasen a reparar por condena los daños infligidos en el patrimonio público, o para decir en lenguaje popular, que devuelvan lo robado. Y si no han llegado a tiempo para robar, entonces que por lo menos por el intento de estafa se le aplique una multa feroz en dinero, y para los casos graves, obviamente hay que castigarlos penalmente. En otras palabras, tuvo que haber habido algo grave allí como para que renuncien de inmediato el presidente de la ANDE y el gerente de la ANDE y sean renunciados, para decirlo elegantemente,
nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores, nada menos que el embajador paraguayo en Brasilia y otros que fueron cayendo después. Algo raro tuvo que haber ocurrido. Hay una expresión en el mundo de la literatura que dice: Dinamarca huele a podrido, algo fétido está allí. Entonces eso hay que aclarar, pero no me parece que haya que ir a linchamientos. O sea, mi postura es no al linchamiento, es decir, a que la ciudadanía o el pueblo tome en sus manos el castigo a los culpables. Me parece que tenemos que recurrir a las instancias constitucionales para eso, y que el Congreso se ponga a hacer algunas de las tareas fundamentales establecidas constitucionalmente, como sancionar las leyes necesarias para el desarrollo económico y social. Ahí está trancada todavía la reforma tributaria, por ejemplo. Hay muchas otras leyes que están trancadas, y el Poder Ejecutivo debe dedicarse a crear las bases para la reactivación económica. De lo contrario, no solamente vamos a caer en recesión, sino que vamos a batir los récords en mal desempeño de la economía. No solamente eso, si no hacemos nada que conduzca a la reactivación económica, que ya sabemos que así como están las cosas aumenta también el desempleo y el subempleo, que afecta sobre todo a las clases populares, y estamos preparando las bases para el estallido social. No es ya solamente un juicio político el que va a haber un juicio social también, y probablemente en términos sociales salgan condenadas las autoridades públicas del más alto nivel. Eso puede conducir a estallidos sociales. En otras palabras, que me parece que está grave la situación como para que uno empiece simplemente a querer linchar a los supuestos culpables. Eso hay que dejar en manos de las instancias jurisdiccionales correspondientes y el Poder Ejecutivo, que se ponga a trabajar para la reactivación económica, y que el sector privado se ponga a realizar inversiones de ampliación y de reposición e inversiones nuevas para fortalecer la competitividad de nuestros productos en precio y calidad, no solamente en el mercado local, sino también en el mercado internacional. Y todo eso pasa por tomar decisiones sensatas. Yo no estoy viendo que se la está tomando. Sí. Doctor, un gusto charlar como siempre. Gracias por su tiempo, muy amable. Ha sido un gusto. Saludos a la audiencia también. Hasta luego. Gracias. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista. Esta comisión asesora por la que arrancamos